Listo, listo. Muy bien, entonces solamente falta Manuel. Manuel no ha entrado, ¿no? Sí, entré, doctora, sí estoy. Y ya, Manuel. Gracias. Listo. Muy bien, entonces vamos con el último tema, que es salud mental. Desde un enfoque preventivo, desde la salud pública, pero obviamente es un problema que ha ido en crecida después de la pandemia, eh, por el mismo aislamiento, por todo lo que hemos vivido. Se dice incluso que los problemas de esta esfera pues van a ser los que van a generar una epidemia. Y pues a los que sean psiquiatras tienen que enfocar muy bien esto. A ver. Un segundito, enseguida comparto. No se ve aún, ¿no? Está tardando en compartir. Mm, Una vez más, denme un chance. Aquí, aquí, toda la pantalla. Compartir, compartir. Ay, ya, ahora sí.
Muy bien, entonces empezamos con el último tema, que es la prevención, y lo vamos a manejar en este caso como una prevención secundaria porque tenemos que realizar el diagnóstico de la salud mental y llegar a generar estrategias para poder controlar estos problemas que, como les digo, han ido en creciente desde la pandemia. Cambié de diapositiva, sí, ya. Hablamos de un diagnóstico porque es importante que sepamos identificar. Muchas veces las enfermedades psiquiátricas o mentales son silenciosas y los problemas que conlleva, porque esas igual llegan a recaer en suicidios, en el tema que hemos visto anteriormente, entonces es lo que debemos cuidar. El diagnóstico epidemiológico, tenemos que enfocarnos en que justamente los problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión, han ido en ascenso y lamentablemente en un ascenso cada vez mayor, ¿no? Y además adicciones post pandemia. Eso significa que más consumo de drogas, tabaco y alcohol, que es igual parte de la salud mental. Si hablamos de un ecosistema normativo, la respuesta que da el Estado es mediante la política SAPS, es decir, que nosotros vamos a identificar estos problemas y podemos hacer seguimiento para evitar la creciente eh, tasa de las consecuencias de estos, ¿no? Porque muchas veces tanto una ansiedad o depresión puede llegar al mismo suicidio. La brecha estructural, tenemos crisis de recursos humanos frente a estándares del OMS. El número de psiquiatras que se forman no es el suficiente, o psicólogos no es el suficiente que se requiere para atender estos tipos de problemas de la población. Y el pronóstico estratégico, hablamos de que obviamente existe una desinstitucionalización de telemedicina y expansión comunitaria. Hay lugares a los cuales no podemos llegar. Estando en provincia, ustedes van a ver que tienen que caminar mucho y no van a poder tal vez conocer a toda su población, porque obviamente son 3 meses, ¿no? Y justamente la telemedicina, que es un apoyo de la SAPSI, se ha creado con ese fin, para poder obviamente llegar a lugares donde no, donde tarda en llegarse con la parte de especialidades. El detonante, el catalizador, si quieren así, para el incremento, como les decía, ha sido el COVID-19. La prevalencia de lo que es justamente problemas de salud mental como ansiedad y depresión, en razón, además del consumo de sustancias, al 2017 frente al 2020-2021, donde ha sido un boom, por así decirlo, del COVID-19, ha hecho de una otra forma que haya un incremento muy alto en comparación a esta gestión. La ansiedad de 3,1 ha aumentado a 9,8 y la depresión de 4,2 a 7,4, lo que significa que ha habido un incremento mm, de más del doble, ¿no? Entonces, esto debe preocuparnos y debe coadyuvar en tomar acciones. La tendencia absoluta, hablamos que en el 2021 se han registrado 69.303 casos solo en el primer semestre del 2022, ya que en ese año la cifra alcanzó 34.507 casos adicionales, confirmando un patrón sostenido de mortalidad. El impacto demográfico, nos vemos justamente reflejados en que la prevalencia en este caso, se acuerdan que las lesiones era en sexo masculino, una población de 28 a 39 años, 24 a 39 años. En cambio, en lo que es este problema de trastornos en la salud mental, pues hay mayor prevalencia en mujeres frente a los hombres, quienes predominan en consumo de sustancias. Los varones se ha visto que ha habido bastante consumo de sustancias, como estaban solos en casa, tenemos que estar encerrados, a veces luchar o convivir con la cotidianidad de una persona con la que solamente le veía en la mañana y al llegar a casa es así complicado. Han habido mayor número de divorcios que se han detonado. Como no podíamos contactarnos, estábamos solos, muchos han entrado en depresión también y por la espera de no saber qué es lo que iba a pasar, pues hemos tenido problemas de ansiedad. Si hablamos de una matriz epidemiológica, tomando en cuenta que hablamos
una triple carga que se da de morbilidad, tenemos que dividirlos en estos tres. Hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y conductas suicidias. Cualquiera de los dos llega a recaer en una conducta suicidia. La ansiedad es uno de los problemas más prevalentes en nuestro país, en el cual se enfoca en jóvenes de 15 a 19 años con un 5,5%, seguidos de 4,4 en adolescentes y con un predominio mayor en adultos, pero el sexo femenino, por fobias, por pánico. Hay gente que ha generado muchas más fobias, ¿no? Y deben ver gente que ya no quiere dar la mano, que eso ha quedado de la pandemia, gente que sigue con barbijo pese a estar sana, eh, gente que evita estar en lugares de mucha concentración por miedo que ha generado esta patología. Trastornos depresivos es la segunda causa más frecuente después de la ansiedad. Tiende igual a crecer. La carga está dada más en jóvenes adultos y mediana edad junto a la ansiedad. Puede haber trastornos ansiosos depresivos, eso lo van a estudiar. Igual ahora deben estar, no sé si habrán pasado ya a psiquiatría, pero ahí los van a ver o ya han visto, van a ver. La quinta tasa más alta de América Latina y la tercera mundial en niños en nuestro país. Tenemos de 5 a 14 años que se da por estos problemas. La presión académica, aislamiento social y precariedad laboral es lo que ha generado ansiedad, ¿no? Y yo veo en algunos estudiantes que lamentablemente esto se ha quedado, ¿no? Hay muchas crisis de ansiedad que he visto por no sacar la nota que debían, por miedo a aplazarse. Eh, si alguna vez alguno de ustedes ha sufrido trastorno de ansiedad, sabe lo complicado que es. Uno no puede respirar, hiperventila, empieza a transpirar, se pone nervioso por una nota que puede recibir o por algo que no va a pasar. Y esto lamentablemente, como les digo, así secuela del COVID-19. El no tener trabajo igual para para sus papás, pues así complicado, porque y peor ahora, ¿no? Con lo que el dólar está subiendo, los meses que hemos pasado totalmente bloqueados, aumenta justamente esto, es consecuencia de situaciones sociales que conllevan a que estas patologías de la esfera mental pues vayan en ascenso. Los trastornos depresivos, hablamos que el que más obviamente viene es la violencia doméstica por condiciones socioeconómicas, ¿no? El abandono, la infidelidad, la presión que hay algunas veces genera que como no puedo resolver, empiezo a deprimirme y ya no quiero nada. Y lamentablemente esto puede recaer en una conducta suicida. Sin embargo, se ve que la conducta suicida tiene mayor enfoque o está em, más reflejada en adolescentes. Y nuevamente aquí el hombre tiende a ser el que está con una mayor cantidad de número, por así decirlo, en lo que significa letalidad a diferencia de las mujeres. Es muy importante identificar problemas que se puedan dar de estas dos esferas para tratar oportunamente y evitar así recaer en el suicidio. La doble carga de lo que viene a ser las adicciones, que es otro problema, son el alcohol y el tabaco, fuera de otro tipo de drogas, ¿no? El alcohol tiene un alto riesgo, si bien hablamos de un bajo volumen, el consumo per cápita bajó obviamente 4 litros al año en 2023, porque era mayor el consumo. El patrón epidemiológico, episodios concentrados de alto riesgo, el binge and drinking. um, Debemos hacer seguimiento a estas personas, pues es importante conocer y las consecuencias que puede llegar a traer el consumo de alcohol. Población clave está dada más en prevalencia de vida universitaria, ¿no? Ustedes sepan, obviamente, decir cuándo quieren, qué no quieren, cuánto tomar, cuánto no, porque hay jóvenes que una vez que se encadenan, se enganchan al alcoholismo, al consumo de drogas, ya no pueden salir. De ustedes es la decisión, ¿no? Y de esa manera igual tienen que educar a su población. Y se habla que de justamente esta población tenemos grados de riesgo en un porcentaje de 8,3, tomando en cuenta que es mayor el consumo en varones que en mujeres.
El tabaco, por todas las situaciones que llega a traer las consecuencias, es que requiere un tratamiento especial y que lamentablemente quien lo va a cuidar, quien tiene que dar terapias, es el psiquiatra. Por eso lo vemos enfocado acá. Está en el segundo lugar en prevalencia en América Latina, en nuestro país. Hablamos en magnitud más de 2 millones de consumidores bolivianos eh, que son adultos y que lamentablemente recaen muertes en más de 4.600 personas que se van dando por estas situaciones, ¿no? Hablamos de 12 muertes al día por solamente fumar. Eso obviamente puede que disminuya y todo, pero se va acumulando, ¿no? Porque hay personas que fuman hasta 2 cajetillas, 2 y media al día y tiene sus consecuencias. ¿Dónde se va a acentuar más este problema? En la ciudad de La Paz, ¿no? Que en nuestro país lidera el consumo de la vida seguido de Oruro. Aquí viene mucho el componente cultural. La crisis silenciosa en infancia y adolescencia deben ser acusados cuando los que sean pediatras o cuando en su consulta o haciendo provincia ustedes vean casos así, identificar estas crisis para tratarlos oportunamente, derivarlos a psicología de ser necesario o a psiquiatría. ¿Cuáles son los síntomas? Alteraciones que se presentan en ansiedad clínica y agresividad que pueden presentar. Es lo más reportado, las crisis de ansiedad. Como les digo, ojalá que ninguno de ustedes la haya tenido, pero he visto estudiantes y recientemente, no sé, post pandemia, que he visto que tienen más este problema. Hablamos de determinantes, ya que existe determinantes que hacen que esto aumente, ¿no? Como el desempleo y problemas escolares, ¿no? También lo que hablamos de una relación parental, los problemas de bullying pueden hacer que la persona llegue a tener estos problemas. Si hablamos en cuanto a niños y adolescentes, ¿no? Pero si hablamos igual en personas adultas, situaciones como el no tener seguridad económica laboral va a generar igual una crisis que es silenciosa. En los niños sobre todo debemos estar atentos, identificar cómo está la relación con los familiares, si es que tal vez no está sufriendo bullying o sea, por la misma familia como el hermano, todo aquello hay que tener cuidado. Por ejemplo, si un niño está gordito, no decir, ay, qué gordito que estás, el niño va a tender a, obviamente, sentirse mal y va a dejar de comer. O sea, lamentablemente cada vez son más frágiles. Hay que ver cómo abordar el tema para cuidar la salud física, ¿no? De ese niño. El impacto que se ha generado post pandemia ha sido justamente que 8 de cada 10 casos reportaron angustia y depresión. El 75% no busca ayuda psicoemocional. Generalmente piensan que el buscar ayuda en psicólogo o en psiquiatra es solamente para locos. El suicidio es la cuarta causa de mortalidad en la franja de 15 a 19 años y el 11.9% de niños y adolescentes presentan alteraciones de conducta, que eso debe llamarnos la atención para tomar acciones. La parte normativa para lo que implica la salud mental, eh, nos enfocamos primeramente en el Plan Nacional 2016-2020, que nos habla de prevención, recursos humanos y salud mental para manejarla de manera comunitaria. Tomando en cuenta que esto nos basamos a partir de la política SAPSI, ¿no? El 2006, cuando ya se ha implementado el fundamento de interculturalidad, es importante incorporarlo, la participación social, la intersectorialidad y la integralidad. En Cochabamba, estas normativas, se dice que en esta ciudad son pioneros en desacreditar y obviamente ver la parte hospitalaria respecto a estos problemas. En las leyes autonómicas, en Santa Cruz está la ley 302, que es de atención especializada, y en Tarija la 493, igual que es legal,
Y en Tarija lo ven con la 493 de Sistema Integral. El Plan Plurinacional para el 2024-2025 estaba enfocado en derechos humanos, diversidad territorial y un enfoque multisectorial. Entonces aquí hablamos sobre todo la Ley 302, la 493, para que lo tomen en cuenta y enfocados en el plan, ¿no? En el plan de gobierno, en el plan de la dirección, en base obviamente a esos hacer los pilares que da las instituciones superiores. ¿Quiénes intervienen? Si hablamos de programas, es el programa Mi Salud a nivel de la atención primaria en salud, cuya función va a ser detectar prevención secundaria, detección temprana, referencia oportuna y seguimiento comunitario a familias. El CONALTIT es una instancia de regulación y rehabilitación que es igual donde podemos hacer seguimiento de aquello y su función es la de coadyuvar a la superación del modelo de eh, interdicción, enfoque de reducción de daños y reintegración frente al problema de drogas. Se tiene ya agrupaciones de personas que pueden apoyar con esto como Narcóticos Anónimos. Y el programa que ha sido lanzado por la OPS, que era una opción que se les puede dar, cuál es su nivel de intervención, disminuir brechas, disminuir aquellos problemas que generan mayor incremento de estas patologías. Su función es eliminar las barreras mediante el modelo comunitario y apoyo psicosocial de emergencia. La cascada de prevención, hablamos los tres tipos de prevención más reconocidos, nos faltaría aquí primario y cuaternaria, primordial y cuaternaria, pero en el tipo de prevención primaria que hablamos a nivel de comunidad en base a la política SAPSI, la estrategia que representa esta instancia es la de fortalecer a las comunidades, a las juntas vecinales y las prácticas culturales que mm, obviamente se llega a tener por regiones. Y su acción es la desestigmas- mm, llegar a estigmatizar a la población para poder tener en cuenta que lo que queremos es reducir la violencia intrafamiliar y la educación. En el nivel 2 hablamos de una prevención secundaria, una detección para lo cual dentro del modelo SAPSI eh, y lo que viene a ser la visita a familiares, a las familias íntegras, debe llegar a generar y a realizar lo que es la búsqueda activa, pasiva de ciertas patologías y también poder indagar si es que hubiera algún tipo de violencia. La aplicación de diferentes escalas por medios generales y promotores comunitarios capacitados a identificar el riesgo suicidio. Esto capacitamos a comunitarios para que nos ayuden, aunque dependiendo en qué región esté es mucho más difícil. Y por último, la prevención terciaria. Para esto en general, pues es importante, si bien debemos educar, sensibilizar, debemos aprobar, ¿no? En la parte de prevención terciaria nos vamos a la rehabilitación. Debemos tener la capacidad de reinsertarlos porque alguien que ha sufrido depresión, sobre todo, pues es bien complicado. De alcoholismo igual, cuando logramos hacer que dejen y cuando logramos, obviamente, que ellos tomen conciencia que esto daña su salud. La estrategia de este nivel, de esta prevención terciaria, es la hospitalización psiquiátrica en diferentes institutos públicos como el San Juan de Dios, el Hospital de Clínicas, el área de psiquiatría y otros que puedan haber particularmente. La acción es la desintoxicación, psicoterapia y cuidados intensivos para la reinserción. Hay que tener cuidado en esa prevención terciaria. Queremos que obviamente se rehabiliten y hay que ver las mejores vías para que podamos conseguir aquello, ¿no? Entonces, esta cascada de prevención es muy importante para que lo tomen en cuenta.
Hablamos que les decía que hay una escasez de recursos humanos. En la pandemia específicamente en los ítems para psiquiatras y pues es algo que se está trabajando bastante para que se pueda dar esta situación, así como psicólogos, ¿no? En Bolivia, pues hay una brecha muy grande en estos recursos humanos. La OMS ha hecho, obviamente, un estudio de cuántos tenemos y por cada 1.000 habitantes existen, pues, solamente 5 psicólogos en relación, o sea, es lo que teníamos, y psiquiatras se habla de 10, ¿no? Pero este déficit estructural, si hablamos ya de 0,4 en relación a la población por cada 1.000 habitantes y 1,6 psiquiatras por cada 1.000 habitantes, identificamos que hay un déficit de recursos humanos, ya que se requieren 1.150 psiquiatras y 575 psicólogos adicionales a nivel nacional. Lo que nos falta es igual que creen ítems para ellos, porque muchos igual por la concepción que tienen no los ven útiles y los dejan ahí el ítem o invitan a otro profesional con ese ítem. Hay una equidad geográfica, ¿por qué? Porque tenemos una concentración exclusiva de estos problemas en el eje central, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y lamentablemente, pues solo existen dos psiquiátricos, ¿no? Con ítem, en dos psiquiatras con ítem en el Hospital Vietna. Y esto no da para la cantidad de pacientes o población que se tiene. Justamente a través del SAPSI por las visitas comunitarias tienen el fin de que pueda llegarse a la población en general. Existe una residencia médica en razón al SAPSI y es ahí que se hace hincapié fuerte para identificar casos de este tipo, referirlos, orientarlos para un mejor manejo, ¿no? La residencia médica SAPSI integra la gestión integral de salud con saberes tradicionales. Ese es el guacho, si quieren, o lo importante del médico, ¿no? O sea, si quiere generar confianza en sus pacientes, debe conocer también la salud mental, la salud, la prevención natural, ¿no? O la tradicional, los saberes tradicionales, como el consumo de ciertas hierbas y demás, para generar un vínculo de confianza. Hablamos justamente de un reporte de 214 médicos especialistas, SAPSIS egresados, pero que no cumplen el lugar en donde deben trabajar, sino que ellos están trabajando en la ciudad. El fin de los médicos SAPSI es estar en primer nivel. Equipos móviles tenemos 44 que se llegan a tener. En estos equipos deben ser entre médicos, odontólogos y enfermeras y estos llegan a operar en 44 municipios. Es lo ideal, pero a veces falta para que identifiquen. Tienen que ser muy cautos en tomar ciertos test, en hacer preguntas que nos vayan dirigiendo es que si existe o no este problema. Y se habla de solamente 150 especialistas en 116 municipios comunitarios. Tenemos desafíos que cumplir. En la parte epidemiológica se han triplicado los casos a través de la pandemia en cuanto a ansiedad. La población, obviamente, de la tercera edad por diferentes situaciones como la comida, problemas que han podido surgir, se ha visto que hay un incremento de demencias. Am, los retos de nuestro sistema de salud es que rote al personal y que se haga una distribución equitativa del recurso que se tiene. Y también, ¿por qué no acá? Obviamente debe ser el exigir los ítems que nos debe. Existe una carencia crítica de unidades de hospitalización y tecnología diagnóstica, sí. Es muy difícil entrar a ciertas unidades o áreas que existe para el control de esto y que algunos lo dejan pasar así por el costo que implica. Barreras socioculturales, tenemos el estigma persistente hacia la enfermedad mental y también discriminación laboral y educativa. ¿En qué determinantes sociales se basa justamente este desafío sistémico? Em,
Este desafío en cuanto a lo que son problemas determinantes sociales viene a ser la pobreza, que es algo que coadyuva al incremento de aquello, la violencia intrafamiliar y de género. Lo que coadyuva igual o puede ser por problemas económicos que haya migraciones. Mm, que esto de una otra forma, pues se da esta migración interna y precariedad por la falta de el recurso humano, ¿no? Son desafíos que debemos buscar y llegarlos a solucionar. Si hablamos de la parte normativa en cuanto a estos aspectos, tenemos que ver que debe haber un fortalecimiento normativo con la promulgación de diferentes leyes y pues actualizar el reglamento o la ley en la parte normativa en relación para que pueda ser un pilar de ayuda y no una traba. Actualizando el reglamento, por ejemplo, miren, desde 1982 que no ha habido modificaciones al reglamento que se maneja para lo que es estas diferentes situaciones. En cuanto a recursos humanos, debemos estimular para que, pues, de nuestros médicos haya más psiquiatras. Se debe habilitar nuevos diplomados de mm, lo que viene a ser justamente la parte psiquiátrica, la atención en salud de estos o poder dar incentivos rurales para que el médico ya formado o en formación pueda venir y dé la atención para hacer un adecuado manejo. Una formación bicultural de para que generemos confianza y podamos identificar prontamente todo esto y así dar un tratamiento oportuno. El modelo requiere transformaciones, existe una desinstitucionalización progresiva en hospitales que exijamos mayor número de ítems, terapias culturalmente apropiadas, respetando las cosmovisiones. Si hablamos de tecnología, pues lo ideal es justamente en la parte de telemedicina tener el acceso a poder ser revisados, valorados por un área de psiquiatría o psicología, ¿no? Y poder realizar diferentes estudios que nos ayuden a corroborar realmente la situación actual de la violencia. Hablamos de un éxito dentro de la salud mental en nuestro país. Esto requiere que el modelo cambie, ¿no? Y que garantice los derechos humanos mediante eh, redes como es el SAPSI, y también la parte intercultural y la sostenida económico-financiera. En su papel de la alineación internacional, hablamos que el OPS garantiza los derechos para integrar salud mental en todas las políticas, mejorar funcionamiento y fortalecer prevención. ¿Dónde pueden buscar para los que están haciendo esto de salud mental? Tenemos el NSISB, en la parte de vigilancia epidemiológica de trastornos mentales, en la OPS del 2020 el plan de salud mental, el Ministerio de Salud de Deportes y lo que viene a ser la Unidad de Política de Salud Familiar y Comunitaria SAPSI, el CONALTID, que es una estrategia nacional antidrogas, tenemos, ya como les digo, la Asociación de Consumidores, donde igual podemos referir, la idea es siempre que puedan llegar a restablecerse, reintegración de la población que esté afectada, ¿no? Leyes autonómicas, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos la 302 y en Tarija la 3, la 493 que van a sancionar justamente o que van a atacar o dar el apoyo para este tipo de eventos. Y el programa de lo que van a hacer los especialistas nos habla y establecen una guía
de intervención que, o sea, ya está escrita, pero necesitamos que se aplique. A ver, un segundito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctora, todo estaba claro. No, doctora. No, doctora. Ya, los que van a trabajar con este tema, enfóquense también, miren, han habido problemas de salud mental en residentes y en internos, porque se ha visto que hay bastante acoso. Y en estudiantes de medicina igual se han identificado situaciones de ansiedad y depresión. Entonces, estos problemas, si ustedes sienten o creen que hay algún tipo de problema de esta naturaleza en su entorno o se sienten alguna vez realmente afectados por este problema, acudan, no tengan miedo, busquen ayuda, porque lo peor de estos problemas de salud mental, tanto la depresión como la ansiedad o el inicio de consumo de sustancias, pues recae en problemas de lo que viene a ser el suicidio, ¿no? Han habido residentes que se han suicidado, internos también, no es algo que sea lejano o que no sea verdad, ¿no? Es algo que realmente se ha hecho mm, presente en nuestro medio y es algo que queremos que se cuide, ¿no? Hay instancias a las que ustedes pueden denunciar si están tanto en internado o en residencia médica. Lamentablemente esta violencia y este maltrato y afectación a salud mental se ve más entre los pares. Son los eres superiores o a veces el mismo compañero quien genera esta situación, pero otro es el caso de ansiedad, que porque no saco buenas notas, que porque no puedo cumplir algo, es de que llegan a consumir sustancias. Eso es igual algo que tienen eh, que cuidar y saber identificar de ustedes mismos. Listo, muchachos. De no haber ninguna pregunta, yo les voy a mandar el compilado de los temas ya para ir avanzando y que vayan estudiando hasta el día lunes o martes que tengan. Y les voy a pedir, voy a tratar de mandarles yo en PDF, pero si pueden conseguir un carnet prenatal vacío o si tuvieran uno ya en igual de familia para que hagamos un trabajo en el aula después de la exposición de salud materna. Y también, como luego nos toca la parte de salud infantil, ¿conservan sus carnets de vacunas ustedes? Sí, ya. Eso igual búsquenlos y con eso igual vamos a trabajar para que de una u otra forma ustedes puedan tener em, un mejor conocimiento de lo que es el llenado de este carnet, el seguimiento con las vacunas en base a lo que los compañeros van a ir exponiendo. ¿Ya? Dentro de los programas hay programas que les pueden dar la atención a estos problemas, pero sepan identificarlos ustedes mismos en su medio, en su entorno, sobre todo en ustedes mismos, porque a veces, como les digo, hemos visto realmente una alta crecida entre los casos de depresión y ansiedad en estudiantes posterior a la pandemia. Con todo respeto, no, lamentablemente se habla de una comunidad de cristal, una era de cristal en los jóvenes, pero es solamente fortalecer. Eso no significa que o sea, ustedes acepten el maltrato, ¿no? Pero hay que fortalecerse porque una cosa es como es cuando estamos en la universidad, salir realmente a la vida real, a la parte laboral es bien terrible, hay bastante competencia, hay bastante maltrato, a veces entre los mismos compañeros se sabotean, en internado se ve de que te
ocultan las historias, entonces hay que forjar el carácter para evitar caer fácilmente en un estado de depresión o generar ansiedad por no poder cumplir metas, ¿no? No siempre vamos a poderlo lograr todo. Entonces, eso tiene que quedar claro para que no sufran problemas de esta naturaleza. Ya, muchachos, entonces con eso habríamos acabado. Es un poco corto, pero estarían a la par todos los grupos para hacer la exposición. Para el día martes, entonces, hoy les voy a dar la instrucción. Algunos detalles más voy a indicar de la entrega para el trabajo para el día lunes. Ya, entonces hago el último llamado de asistencia. Jorge Peredo. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Vanessa Paggi. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Patiño. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Nicole Paita. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Eliana Pacheco. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Gabriela Pacheco. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Dayanira Orihuela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Camila Orihuela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Adriana Oquendo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Yukiko Noda. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Laura Nina. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vilma Nina. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Carola Muñoz. Presente, doctora, buenas noches. Jocelyn Moya. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Moscoso. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Laura Morales. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Brian Morales. Brian. Ariel Morales. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Morales. Presente, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Manuel Molina. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Shademita. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mónica Miranda. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Samantha Mileta. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Alex Merlo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Alison Mercado. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Ariana Mendoza. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Ruth Mendoza. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Adriana Mendoza. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Aleida Mena. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Raquel Maita. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Heidi Martínez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Ezequiel Martínez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Brian Martínez. Buenas noches, Verónica Márquez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas